Todos sabemos que nuestro pastor, tenemos que estar orando por nuestro pastor. No está nuestro pastor en este momento con nosotros, como nuestro hermano oró al final del culto anterior, oraremos también nosotros, pero sabemos que Dios está de por medio. La mano de Dios, hermano, se estará moviendo a favor de la salud de nuestro pastor. Así que vamos a compartir el consejo de Dios esta noche. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 para la gloria del Señor. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer la palabra de Dios a partir del verso 26. Me contesta con un fuerte amén cuando lo tenga. Hebreos capítulo 10, verso 26. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor tal y como está escrito. Hasta el verso 31 tendremos la lectura esta noche. Dice la palabra de Dios así, lo leemos juntos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su lugar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a meditar esta noche bajo el tema la advertencia contra el pecado. Dígale al que está a su lado el tema: la advertencia contra el pecado. Ese es el tema en el que vamos a estar meditando con la ayuda del Señor esta noche. La palabra de Dios, hermano, en estos versos una vez más nos presenta una lectura que cuando usted, hermano, le presta atención, no deja de generar a la carne, hermano, cierta expectación, cierta sensación, hermano, de temor o de sorpresa. Y por favor preste atención a la palabra del Señor. La advertencia, hermano, que Dios envía a través del escritor a los hebreos es bastante clara a quién es dirigida. No se le puede advertir a una persona que está practicando el pecado que tenga cuidado del pecado, porque esa persona ya vive en pecado. A quien se le debe de advertir, hermano, las consecuencias de jugar con el pecado es aquella persona que hasta el día de ahora se ha mantenido a distancia del pecado. A él se le puede advertir que se mantenga en esa posición, que mantenga distancia del pecado. ¿Y de qué manera, hermano, se le advierte a la iglesia? A través de la palabra. Y sobre todo, hermano, tan tajantemente como lo encontramos en esta carta a los hebreos. ¿Quién más, hermano,
habla tan abiertamente o tan claro con relación a las consecuencias del pecado. Yo creo, hermano, que en el tiempo en que vivimos, donde aparentemente predicar la sana doctrina, ser, hermano, predicadores del mensaje de Dios, presentar un mensaje de exhortación a la iglesia, en el tiempo en que vivimos, donde muchos se llaman la iglesia del Señor, pero no pueden sufrir la palabra de Dios. Yo creo que este escritor, hermano, no encontrará espacio en las iglesias de este tiempo. Yo creo que a este escritor se le demandara lo que constantemente se le demanda a todo predicador lleno del Espíritu Santo, que se para a declarar la palabra que Dios pone en su boca, en los púlpitos, no importando la cara, no importando el semblante, no importando quién le va a aparecer o quién va a disfrutar la palabra, sino comprendiendo que es la palabra que Dios ha declarado para su pueblo. Yo creo que el escritor a los hebreos se le demandaría ética, se le demandaría respeto, mas sin embargo, cuando es el Espíritu Santo el que declara la palabra, el pueblo que es de Dios tendrá que recibir el consejo que de parte del Espíritu se envía. Hay palabras tan fuertes, hermano, en este libro o esta carta a los hebreos, que muchas personas, hermanos, no las comprenden. Otras personas no las entienden. Y hay personas que por causa de su ignorancia profesan un mensaje incierto a la hora de predicar. En versos como estos, la advertencia, porque es prácticamente, hermano, en lo que se centra el libro o la carta a los hebreos, se centra en engrandecer la persona de Cristo. Y con la persona de Cristo, la revelación de la gracia para el ser humano. Pero también se centra en mostrar la grandeza de la gracia y el cuidado que el creyente deberá de tener después que se le ha otorgado, como dice en el capítulo 2 el escritor a los hebreos, esta gran salvación. Después que te han hecho participante de esta gracia, después que te han hecho participante de la revelación de Cristo, porque no le conocíamos. Y si hoy le conocemos, es porque Él nos escogió para ese fin, para revelarse a nuestra vida. ¿Por qué? No lo entendemos. Ha sido su gracia, ha sido su elección. El que está a la par tuya, el que está a la par tuya, está esta noche acá por elección divina. Ha sido Dios el que ha tomado la decisión de revelar su poderosa salvación a través de la persona de Cristo, de revelar su gracia. Y no solamente eso, sino de hacernos participantes de esta gran bendición. Alabado es el nombre del Señor. Mas sin embargo, algo que hay que tomar muy en cuenta es el tema del pecado, hermano. Y preste atención. El sabio dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Dice el sabio. Dicho de otra manera, abrazará una persona una ascua de fuego, la traerá hasta su pecho sin que sufra daño alguno. El sabio está hablando acerca del pecado. El creyente comenzará a jugar con el pecado sin experimentar las consecuencias. No. ¿A quién va dirigida la advertencia contra el pecado? ¿Al mundo? No. Porque el mundo vive en pecado. El mundo es cautivo del pecado. ¿A quién va dirigida la advertencia? A los que hemos participado de la salvación, de la revelación de Cristo, y hemos sido participantes de la gracia de Dios. A la iglesia del Señor. Por eso es que dice el verso, hermano,
El verso 29. El verso 29 dice: ¿cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a quién, dice el verso. El Señor juzgará a quién. Es porque la advertencia es para su pueblo. En el capítulo 6 de la carta a los Hebreos, también este escritor, hermano, ha presentado esta exhortación. Y lea conmigo el capítulo 4. El capítulo 6, verso 4. Dice el verso 4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estuvieron esa experiencia que esta noche hemos tenido nosotros, de sentir la presencia de Dios, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, dice el verso, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vergüenza, a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y albrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero oiga lo que dice el verso 9: pero en cuanto a vosotros, ¿a quiénes, hermano? A la iglesia del Señor. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Mejores de qué? O mejores comparados a qué? Al pecado. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así como la exhortación que hemos leído del verso 4 en adelante. Aunque hablamos fuerte, está diciendo el escritor a los Hebreos. Aunque estas palabras en ocasiones no se pueden sufrir para algunos, aunque para algunos estamos locos, aunque para algunos, hermano, el predicar la sana doctrina es considerarse santulón, aunque para algunos somos religiosos, aunque para algunos se predica como que en ningún momento seremos tentados. Pero es que el escritor a los Hebreos tiene bien claro el llamado que se le ha extendido. Y el escritor a los Hebreos le está hablando a la iglesia que también ha tenido claro el llamado que de parte de Dios se le ha presentado. Y es un llamado para poder cumplir el propósito divino trazado para con nuestra vida. Porque Dios, dice el verso 10, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿A quién le están hablando? ¿A una iglesia que odia a Dios? No, a una iglesia que ama a Dios, a una iglesia que trabaja en la obra de Dios, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes, a los santos, y sirviéndoles aún. ¿A quién le está hablando el escritor a los Hebreos? A una iglesia pagana, hermano, a una iglesia inmunda, a una iglesia perversa. ¿A quién le está hablando el escritor a los Hebreos? A una iglesia fiel, a una iglesia que está persuadida, enamorada, atraída por las revelaciones que de parte de Dios ha recibido. Una iglesia que trabaja, una iglesia que ama a su Dios,
Una iglesia que se ha mantenido fiel, que está de pie. No es una iglesia que está practicando el pecado, que se le metió el pecado, que está comenzando a hacer las cosas del mundo. Al contrario, es una iglesia que a través del tiempo se ha mantenido de pie, se ha mantenido con los ojos puestos en su Señor, se ha mantenido con su pensamiento puro, se ha mantenido con su pensamiento claro y no está dispuesto a retroceder. Porque el escritor a los Hebreos declara: nosotros no somos de los que retrocedemos, incluyéndose el escritor y también la iglesia a quien le escribe. Pero y entonces, hermano, si la iglesia no es pagana, si la iglesia no es sinvergüenza, si la iglesia no es inmunda, si a la iglesia a quien se le está escribiendo no está practicando el pecado, porque diferente fue, hermano, que estas palabras se encontraran en la carta a los Corintios. Que estas palabras o estas frases que encontramos tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 10 se le dieran a una iglesia que ha sido descubierta tolerando pecado. Pero ¿y entonces cuál es el objetivo? Porque el escritor a los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, presenta palabras, hermano, que no las encontrará en otra carta, que difícilmente encontrará este tipo de declaraciones, hermano, en otro libro. Porque el escritor a los Hebreos tiene como fin advertirle a los santos que con el pecado no se juega. El fin del escritor a los Hebreos es enseñarle a la iglesia que con el pecado no se juega, que el pecado deberá de estar siempre a distancia de aquellos que han sido iluminados por la gracia de Dios y por el poder de Dios, han sido alcanzados. El fin del escritor a los Hebreos es enseñarle a la iglesia: Señor, el que termine jugando con el pecado debe de prepararse, porque tendrán duras las adversidades y las consecuencias que tendrá que enfrentar. Porque de Dios no se burla nadie, porque de Dios no se burla nadie. Quiero que me entienda, hermano, esta noche, porque por un lado, cuando se estudia, hermano, este tipo de declaraciones, hay personas que a veces se extravían. Y a veces de este tipo de versos establecen doctrinas que jamás Dios las estableció, sino que han sido establecidas y enseñadas por pensamiento humano. Cuando una persona de repente, hermano, basados a estos versos, rápidamente cuestiona y dice: no hay perdón. Para el que practica el pecado no hay perdón, enseñan muchos. Aquí el que perdona y el que decide es Dios, no es el hombre, es Dios. Pero el tema que se está desarrollando no es ese. El mensaje, y espero que me entienda el amigo, porque en primer momento, en primer fila, el que deberá de estar recibiendo este mensaje es la iglesia del Señor. Usted que se llama cristiano evangélico, usted que ha sido alcanzado por la gracia del Señor. Y estoy hablando, hermano, con los que son fieles todavía. Los que ya los lambió el diablo, usted va a estar calladito esta noche, porque el mensaje, hermano, solamente producirá ¡ay! Mas sin embargo, que Dios es el que da oportunidades. Claro, tenemos un Dios de oportunidades. Si no fuera un Dios de oportunidades, usted no estuviera acá y yo no estuviera predicando la palabra. Claro que tenemos un Dios misericordioso, pero el tema a desarrollar no es la misericordia de Dios. El tema a desarrollar no es el arrepentimiento. El tema a desarrollar en estos versos es la advertencia a la iglesia fiel a mantener
mantenerse pura, a mantenerse santa y a mantener su compromiso con el Dios que le ha llamado. Alguien dice amén esta noche. El mensaje para el amigo se centra en San Juan 3:16. Dios no hace sección de personas. Dios ofreció un sacrificio perfecto que fue su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted es un creyente que ha terminado en pecado después de un tiempo de estar perseverando en la gracia de Dios. Usted conoce el camino. Usted conoce el camino a seguir. Es el camino a la humillación, a la confesión de su pecado y a la restauración de parte de Dios para su vida. Usted conoce el camino a seguir. Pero yo quiero hablarle a usted, hermano, a usted que es la iglesia fiel, que aunque han pasado los años, que aunque han pasado procesos difíciles, aunque han venido procesos de tentación, aunque se han atravesado procesos de adversidad, aunque el diablo constantemente ha querido, hermano, ensuciar sus vestiduras, corromper o entorpecer su relación con Dios, hasta el día de ahora seguimos enamorados de Cristo. Nuestra vida sigue siendo del Señor y el diablo no tiene nada que reclamar de la iglesia que le pertenece al Señor, porque cuando el diablo reclama algo es porque las vestiduras están manchadas. Pero cuando hay libertad para levantar tus manos, cuando la esperanza en el Señor se mantiene firme, eso significa que el diablo, aunque ha tratado de golpear, se ha mantenido con la sorpresa de que esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Estará esa iglesia fiel, estarán esos hombres fieles que a pesar de todo se han mantenido de pie en contra de la adversidad y acechanza del enemigo, y que el enemigo tiene que verlos a distancia y tiene que decir: hemos tratado, hemos buscado por todas partes, pero sigue enamorada de Cristo, sigue enamorado de Cristo. Él sigue siendo fiel solamente a su Señor. Él tiene claro de que ha sido comprado a precio de sangre, y por más que hemos tratado, no hemos encontrado espacio. A usted quiero hablarle en el nombre del Señor esta noche. El pecado, hermano, debe de ser conocido por la iglesia del Señor, tal cual y como lo revela la palabra. A un predicador que lo invitaron a una iglesia, porque esto es común ahora, hermano. Lo invitan a una iglesia y el pastor de esa iglesia le dice, antes de darle el micrófono: hermano, está por pasar a predicar. Solo quiero pedirle un favor. Cuando usted pase a predicar, usted evite usar la palabra pecado en el púlpito. Si usted en su sermón se va a referir al pecado, no use esa palabra. Esa palabra es fuerte. Esa palabra a veces ofende. El predicador le preguntó entonces: ¿qué quiere que diga cuando yo vaya a hablar del pecado? Hable de un problemita, le dijo el pastor. O sea que cuando el predicador comenzara, hermano, a atacar el pecado, él tendría que decir: hay algunos de ustedes que tienen un problemita. Así tendrían que decirle. Hay algunos de ustedes que tienen varios problemitas. El predicador le dijo: me da un momento, pastor, le dijo, tengo que salir, pero ya voy a regresar. Amén, le dijo el pastor, y salió.
Yo creo que era de Misión Cristiana Elohim, hermano. Salió, fue a la farmacia, compró vitaminas. Fue, hermano, a otro lugar y compró veneno. Y rápido regresó donde el pastor que lo había invitado. Y puso los 2 frascos delante del pastor. Y delante del pastor, al bote de vitaminas le quitó la viñeta. Y se lo puso al bote de veneno. Y al bote de veneno le quitó la viñeta y se lo puso al bote de vitaminas. Y agarró el bote de veneno ya con la viñeta de vitaminas y le dijo al pastor: pastor, salí a comprarle vitaminas, le dijo. Quiero regalarle este bote de vitaminas. Y era el bote de veneno. Así como están ustedes, hermanos, se la llevan y hasta gracias, dice. Y le dio el bote de veneno con la viñeta de vitaminas. Y le dijo: le salí a comprar un bote de vitaminas, pastor, para usted. Y el pastor se enojó porque delante de él había cambiado las viñetas. Y le dijo el pastor muy enojado: hermano, ¿usted cree que yo soy tonto?, le dijo. No, pastor, le dijo el evangelista. No, pastor, en ningún momento. ¿Por qué piensa eso? Si yo he visto, le dice el pastor, cuando usted les ha cambiado la viñeta a los botes, esto no es vitamina, esto es veneno. Correcto, le dijo el hermano predicador, eso es una realidad. Así se debe de tratar también el pecado dentro de las iglesias. No se le puede decir un problemita, Señor. Lo que es pecado es pecado. Lo que es santo es santo. Alabado es el nombre del Señor. Y la iglesia deberá de comprender la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuál es el propósito del escritor a los Hebreos? Mire lo que dice el verso 11 del capítulo 6. ¿Cuál es el deseo? ¿Ofenderlo? No. ¿Incomodarlo? No. Pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿a quién le está hablando? A la iglesia fiel. Que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿con qué fin lo escogió Dios a Abraham? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: para eso lo escogió, lo llamó, lo eligió. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, significa que Dios no cambia. Que cuando Dios traza procesos sobre el hombre, los procesos que Dios traza se cumplen. ¿Con qué fin escogió Dios? Para que usted me entienda. ¿Con qué fin Dios escogió a Abraham? ¿Para maldecirlo? No, para bendecirlo. Abraham esperó con paciencia en la promesa de Dios, y Dios cumplió, ¿sí o no? Dios cumplió lo que le había prometido. Y mientras Abraham esperaba con paciencia para darle seguridad en la esperanza que aguardaba, el Señor levantó sus manos delante de Abraham y le dijo: yo juro por mi nombre que lo que yo he trazado sobre tu vida, yo lo cumpliré. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para que juegues con la gracia de Dios? ¿Para que genere vergüenza al nombre de Cristo? ¿Para que el nombre del Señor sea vituperado por causa de usted? ¿Para eso Dios lo llamó? No. Dios nos llamó para bendecirnos en abundancia.
Cuando Pablo dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Pablo dice, Dios nos lo entregó todo. Al que ahora es creyente, le pasó, hermano, como aquel ejemplo del subastador. Y espero que usted entienda esto. Estaba un padre que tenía solo un hijo, lo amaba tanto. Este padre también era muy conocedor del arte. Todo su dinero era muy rico, todo su dinero estaba valorado en las pinturas que él había adquirido. Un hombre que conocía mucho de pintura. Un día, mientras su hijo, su único hijo, agarraba también un cuadro para quererlo pintar, en su inocencia, el hijo le hace un cuadro, una pintura al padre. Cuando el hijo en su inocencia se acerca al padre y le dice: papi, te tengo una sorpresa, te he pintado un cuadro especialmente para ti. Cuando el niño le enseña el cuadro a aquel hombre que conocía de arte, aquel hombre sabe que lo único que está en ese cuadro es, hermano, una manchazón nada más, pero viene de su hijo. El padre, con mucho amor, agarra el cuadro, le da muchas gracias al hijo y le pone al pie del cuadro el título: el cuadro del hijo. Y lo coloca entre todas, hermano, las pinturas que valían mucho dinero. Para las personas que observaban todas las pinturas, la pintura que decía la pintura del hijo no tenía mucho valor. Para el padre valía mucho, era de su hijo. El gran detalle es que el tiempo pasa y a aquel joven le cae una enfermedad de muerte. Aquel muchacho muere. Aquel anciano padre, hermano, cuando se llena de años, deja un testamento escrito cuando ya está a punto de perecer, y es que todas sus pinturas sean subastadas. Todas sus pinturas deberán de ser subastadas. Y cuando aquella persona muere y llega, hermano, la persona encargada de leer el testamento, esa persona, mientras se congrega mucha gente importante y conocedora del arte, comienza a decir: este es el deseo de quien en vida fue fulano de tal, que todas sus pinturas fueran subastadas. Y el deseo de él es que esta subasta, dice ese hombre, inicie con el cuadro del hijo. Y pide el cuadro del hijo, lo pone delante de toda la gente que es conocedora del arte, y comienza a preguntar el hombre: ¿quién ofrece algo por este cuadro? Y a nadie le importa ese cuadro, porque ese cuadro solo tiene manchazón, y nadie ofrece nada. Aquel hombre comienza a decir: no podremos pasar de subastar este cuadro para subastar las pinturas más importantes o más caras, mientras no se venda este cuadro. ¿Quién ofrece algo?, pregunta aquel hombre. Y así como se queda usted callado, todos se quedan callados, porque nadie entiende el valor de ese cuadro. Pero atrás, hermano, de todos aquellas personas que han llegado a la subasta, está un anciano que está haciendo limpieza. El anciano se detiene mientras el subastador sigue diciendo: no podremos pasar de ofrecer este cuadro hasta que alguien no ofrezca algo y se lo lleve. Ese es el deseo de quien en vida fue fulano de tal. El anciano se mete las manos a la bolsa y saca un par de monedas, porque ese anciano había vivido con toda la familia durante toda su vida. Él sabía qué importante era ese cuadro para su jefe, el que había muerto. Él sabía que había sido su hijo quien se lo había regalado. Y él sabía que para su jefe era el más importante de todos los cuadros que él tenía. Y que el anciano, con mucha humildad, se mete las manos a la bolsa, saca un par de monedas y levanta las manos en la parte de atrás.
El subastador pregunta allá atrás, ¿hay alguien que quiere ofrecer algo? Y el anciano con mucha pena dice, yo lo único que tengo son un par de monedas, pero yo ofrezco este par de monedas por el cuadro del Hijo. El subastador pregunta, ¿habrá alguien que mejore ese precio? Y nadie. La gente comienza a murmurar, pasemos ya a las pinturas importantes. El subastador vuelve a preguntar, ¿habrá alguien que ofrece algo más que el anciano que está allá atrás? Dice el subastador. Y a nadie le importa esa pintura. El subastador golpea y dice, la pintura del Hijo la ha comprado el anciano que está ahí atrás. Cierra el testamento y dice, esta subasta se ha terminado, dice aquel hombre. La gente se para y comienza a decir, ¿cómo? ¿Cómo ya terminó? Si no se han ofrecido los cuadros más importantes. Y el que está subastando dice, es que el deseo de quien en vida fue fulano de tal era que el que comprara el cuadro del Hijo se las llevaba todas. Así que el anciano ha comprado el cuadro del Hijo. Él es dueño de todos los cuadros. Eso es lo que ha pasado con todos aquellos que ahora somos creyentes. A nosotros se nos ha revelado el Hijo, y con el Hijo el paquete está completo. Somos herederos de toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántas veces lo despreciaste? ¿Cuántas veces dijiste que no? Ni siquiera te imaginabas lo que se te ofrecía. Cuando en el llamado un predicador te decía, hijo, queremos orar por ti, Jesús te ama. Y la gran chulada decía, y eso porque en la cara se le nota a usted. Hoy no, tal vez mañana, y jamás pensaste, nunca te lo imaginaste, que recibirías tanto bien de parte de Dios. Jamás pensaste experimentar, porque estoy hablando con la iglesia fiel, los muertos que sigan muertos, Señor, y el que es pagano, ese no puede disfrutar de la gracia de Dios. Yo estoy hablando de aquella gente que ha experimentado esa nueva naturaleza, de aquella gente que ha encontrado en el Señor su tesoro. Y cuando la presira vaya sama, endaraya sohama, cuando la gloria de Dios se deja sentir, te vuelves agradecido, porque conscientes estamos que no lo merecemos. Es la gracia de Dios revelada a nuestra vida. Nos llevamos al Hijo en nuestro corazón y sin darnos cuenta nos llevamos todo, hermano. Ahora somos coherederos. Ahora estamos sellados con el Espíritu Santo. Ahora nosotros estamos bendecidos, hermano. Jamás pensaste experimentar lo que ahora has experimentado en Cristo. El escritor de los Hebreos dice, mantente así. Mantente así. Mantente firme, fiel y amando a tu Dios. Y ten cuidado con el pecado. Con ese fin el escritor de los Hebreos da un detalle, hermano, que por favor guárdeselo en su corazón. Por favor guárdeselo en su corazón. Dijo un día un maestro, estaba dando una enseñanza, y dijo este maestro, en el mundo hay un dicho famoso: en el mundo las experiencias no se compran, se viven. ¿Lo ha escuchado usted? En el mundo las experiencias no se compran, se tienen que vivir. Pero eso es en el mundo. En el evangelio no necesitas experimentar el pecado para conocer las consecuencias del pecado.
En el Evangelio, la declaración del Espíritu es diferente. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que preste atención a la advertencia que el Espíritu envía a la iglesia del Señor. Necesita prestar atención a la palabra y comprender que nadie será mal librado después de experimentar tanto bien y tanta gracia y darle la espalda al Señor. Nadie será bien librado. ¿Cuál es el mejor antídoto para poder, hermano, mantener a distancia algo que te causa daño? Es conocer el daño que produce aquello, para que en tu corazón nazca temor y para que seas prudente y te mantengas a distancia. Por eso preste atención al consejo de Dios. Cuando el escritor a los hebreos, hermano, en el capítulo 10, en el verso 26, comienza a dar una advertencia a qué clase de pecado se está refiriendo el escritor a los hebreos. Verso 26 dice: porque si pecáremos, ¿cómo? Voluntariamente. El escritor a los hebreos está hablando aquel pecado que no te lo imponen, aquel pecado que no te lo exigen, sino al pecado que voluntariamente dispones practicar. Un día se experimentó en nosotros, hermano, que la cadena fue rota. La cadena de esclavitud del pecado fue rota por el poder de Dios, y nos regalaron una nueva naturaleza. Nos revelaron un sistema de vida diferente, el sistema de vida de santidad, donde no hay pecado, donde hay pureza. Y se nos dio la mente de Cristo, el Espíritu Santo, y se nos dio la autoridad de tomar la decisión de vivir para Dios. El escritor a los hebreos dice: hoy usted que ha experimentado la novedad de vida y el poder de Dios, tiene que mantenerse en esa posición de santidad para lo cual Dios te llamó. Porque ahora usted decide. Por eso usted ha escuchado en las predicaciones: el que peca después de haber conocido la verdad, no peca porque fuese débil, peca porque es sinvergüenza. Aunque les cuesta decir amén a algunos de ustedes, pero así es. Peca porque quiso pecar. Porque el diablo puede esclavizar a una persona mientras esta persona no haya conocido a Cristo. Pero cuando esta persona conoce a Cristo, entonces el dueño de esa vida ya no es más el diablo, es Jesús. Y el único que puede autorizar, hermano, que el pecado vuelva a tomar control de su vida es esa misma persona. Por eso es que el escritor a los hebreos le dice a la iglesia: cuidado con el pecado. ¿Qué clase de pecado? El pecado que se practica voluntariamente, el pecado que se practica después de haber conocido la verdad de Dios, el pecado que se practica después de experimentar la gracia del Señor y el bien de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque no se te puede olvidar que de Dios nadie se burla, que con Dios nadie juega, hermano. Por eso es que el escritor a los hebreos recuerda las palabras del Señor: mía es la venganza, ha dicho el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. Y al final dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios que no está dormido, Señor, de un Dios que no está pintado,
Horrenda cosa, y está bien que esté callado, hermano, y escucha bien este mensaje. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Un Dios que te conoce. ¿Cuál es el proceso que sigue? Cuando voluntariamente, ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios quiere advertirle a la iglesia fiel que se mantenga fiel? Advirtiéndole las consecuencias del pecado. ¿Cuál es el camino que una persona, después de conocer la verdad de Dios, hermano, sigue cuando practica el pecado? ¿Usted cree que es así por así, hermano? Tanto cristiano ignorante que tenemos que dice: hoy peco, mañana estoy con todo. ¿Usted cree que es así por así, hermano? Usted que dice: ayer pequé, hoy me reconcilié, mañana estoy en la plaza predicando la poderosa palabra del Señor. ¿Usted cree que es así? No. La palabra de Dios presenta 3 etapas que se deben, hermano, de atravesar cuando una persona termina voluntariamente pecando. Y se tendrá que experimentar las consecuencias de ese pecado, sobre todo cuando fue voluntario. Dice la palabra de Dios. Mira qué severo es. ¿Qué es lo que le queda? Dice el verso 27, a una persona que experimenta el pecado: una horrenda expectación de juicio. ¿Qué significa eso? Que hay una sensación de consecuencia y de castigo. Hay una experiencia que le indica internamente que de Dios no se puede burlar y que su pecado le alcanzará, aunque nadie conozca tu pecado, aunque nadie conozca la sinvergüenzada en la que andas. Pero aquí el trato no es con la gente, el trato es con Dios. Y Dios te enseñará que de Él nadie se burla. Y comienza después del pecado voluntario una expectación de castigo. Ya no te puedes gozar, ya no puedes disfrutar de la presencia de Dios. Entras a un sistema de hipocresía, pero ya no te puedes gozar. Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, dice el verso 27. Y aquí presenta la severidad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cuál es la condena? Tiene que morir. Ni siquiera juicio se le hace. Tiene que morir indiscutiblemente. Ya no hay nada que discutir. Hay 2 o 3 testigos que dicen: lo vimos practicando el pecado, quebrantó la ley de Moisés, que muera. Y dice el escritor a los hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Vea para acá. El pecado voluntariamente se resume en 3 etapas en el verso 28. Por eso no se puede sufrir en el cielo, hermano. Cuando el escritor a los hebreos dice: el que quebranta la ley, es severo el castigo, que muera. Y el escritor a los hebreos dice: ¿qué cree usted que merece el que tuviere? ¿Qué cree usted que merece el que pisoteara al Hijo de Dios primero y tuviere por inmunda la sangre con la cual fue santificado? ¿Qué cree usted que merece? ¿Qué significa, hermano, pisotear al Hijo de Dios? Pisotear al Hijo de Dios es lo que espiritualmente, hermano, se manifiesta cuando un creyente peca voluntariamente. Se vuelve culpable, hermano, de tratar con desprecio tanto la vida de Cristo como el sacrificio de Cristo. Ese es el panorama que refleja el escritor a los hebreos en el verso, hermano,
29. Pisotear al Hijo de Dios, ¿qué significa? Significa tener o tratar con desprecio tanto la vida como el sacrificio de Cristo. Es decir, no sirve para nada. En el capítulo 6 dice el escritor de los Hebreos: ya no hay otro sacrificio. Por el que peca ya no existe otro sacrificio. ¿Cómo vamos a presentar un sacrificio mejor que el de Cristo? Si el sacrificio de Cristo fue perfecto. Una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote y presentar un animalito inocente de sacrificio para expiar el pecado del pueblo, y lo tenía que hacer una y otra vez, pero de antemano se había preparado un sacrificio santo para que una vez y para siempre fuera presentado esa ofrenda que pagara el precio total del pecado del hombre. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que ya no queda sacrificio, hermano. Se lo presento de otra manera. Y espero que entienda que estoy hablando con la iglesia fiel que se mantiene de pie. ¿Qué más se puede hacer con usted que ha experimentado los beneficios de la cruz o del sacrificio de Cristo? Dígame, ¿para dónde más lo vamos a mandar, hermano? ¿Para dónde más lo vamos a mandar? Se lo digo de otra manera: ¿quién fue el único que pudo transformar tu vida por completo de la cabeza a los pies? Fue Cristo con su sacrificio. ¿Quién fue el que impactó tu vida de una manera que nadie ni nada lo había hecho en esta existencia? Fue Cristo. Lo que era imposible para los hombres, para Dios todo fue posible. Cuando la humanidad y la voluntad misma del hombre dijo: ya no puedo más, yo no puedo tener una mejor vida, entonces aparece el poder de la cruz, transformando nuestra vida y dando una oportunidad nueva. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, ¿qué refleja el que voluntariamente peca? Refleja, hermano, que el sacrificio de Cristo para él no sirve para nada. Es una actitud de desprecio. Está diciendo: conocer a Cristo a mí no me trajo resultado. Y que se me haya revelado la experiencia de la cruz tampoco me trajo resultado. Por eso es que el escritor a los Hebreos lo resume en esa palabra: ¿usted qué cree que se merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Usted cree que el que practica el pecado, hermano, claro, se le presenta el camino de la restauración, porque aquí es Dios quien tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia? Y se le presenta el camino del arrepentimiento. Y en Dios hay restauración, claro que sí. Mas sin embargo, la advertencia es enviada al que sigue de pie y se ha mantenido en santidad y se mantiene amando el sacrificio de Cristo. Uno de los secretos, hermanos, por los cuales el Señor reveló que nosotros partiéramos el pan, compartiéramos la copa, recordando su nombre, su sacrificio, su entrega por nosotros en la cruz y su resurrección y la promesa del rapto. Una de las razones por las cuales eso se hace es para que el creyente aprenda a amar a Dios con todo su corazón, como Él nos amó y se entregó por nosotros. Por eso es que el creyente deberá de crecer. Dice el escritor a los Hebreos: eso es necesario. El propósito es de que ustedes se mantengan con esa misma solicitud hasta el final, hasta
que Cristo venga o suene la trompeta, hay que mantenerse con ese fuego encendido por la pasión por nuestro Dios y dando gracias por escogernos y por el plan de salvación trazado en nuestras vidas y por tomar nuestro lugar. Porque la base del amor de la iglesia por su Señor es olvidar la cruz. Olvidaste la cruz, te vas a comportar como cualquier pagano. Te vas a comportar como que nunca has conocido a Cristo. Por eso es que te llevas la sorpresa de mucha gente que está sentadita hoy en el culto, pero saliendo de ese portón se comportan peor que el diablo. Te encontrarás con personas que escuchan la palabra de Dios y cuando no están en el culto son paganos, son inmundos. ¿Sabes qué escena miran en el cielo? Que tienes en poco la revelación que se te presentó, que es a la persona de Cristo. Usted cree que el privilegio es para todos y espero que usted me lo entienda, hermano, como la iglesia del Señor. En Dios no hay excepción de personas. Pero cuando el Señor le dice a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Cuando el Señor les dice esa frase, se lo resumo de esta manera o se lo presento de esta manera: usted no tendría que estar aquí. Usted que predica no tendría que predicar. Usted predica y está aquí porque yo lo decidí, dice Dios. Yo lo decidí. Porque tu lugar lo puede estar ocupando cualquier persona. Y tu lugar lo puede estar ocupando cualquier otra mujer. Pero Dios te escogió a ti para que sobre ti se revelara la gracia de Dios. Para que un día pudieras decir: Abba, Padre. Para que pudieras decir: te amo. Para que tus ojos fueran abiertos. Para que tu entendimiento fuera más claro. Y comprendieras que solamente hay uno digno de gloria, de alabanza y de exaltación. Su nombre es Jesucristo. Alguien alaba a Dios esta noche. Jamás te escogieron para que se pisoteara el nombre de Cristo. Jamás te escogieron para que en lo espiritual un día termines cuestionando la revelación más bendita. Por eso el escritor a los Hebreos inicia diciendo: en otro tiempo Dios quiso hablarnos a través de los profetas. Pero en este tiempo, hablando de la ley, hermano, hablando de tiempo pasado, pero en este tiempo, dice el escritor a los Hebreos, le ha placido hablarnos a través de su Hijo, no a través de un profeta. Él quiso revelarse en persona a nuestras vidas, dice el Señor. Él quiso revelarse a nuestras vidas. Nosotros caminábamos en tinieblas, y en nuestras tinieblas de pecado, de inmundicia, de extravío, en un sistema de vida que, aunque vivíamos las consecuencias duras de ese sistema de depravación, mas sin embargo no queríamos salir de él. Eso fue hasta que él levantó la mano y dijo: yo tengo un plan con esa mujer, yo tengo un plan con ese hombre, yo tengo propósito grande. Y aunque no éramos perfectos, allá afuera hay gente mejor que nosotros, pero Él te escogió a ti. Él quiso revelarse a tu vida para que conocieras la verdad de Dios a través de la persona de Cristo, y para que a través del sacrificio de Cristo tuvieras la experiencia que jamás nada ni nadie te podía dar. Y es un cambio de vida. Nos dieron una nueva oportunidad, hermano. Por causa del pecado merecíamos la muerte. No merecíamos estar en un púlpito predicando la palabra.
Estar con esa cabecita amarrada y con gozo, porque aunque no le veo cara de gozo, espero en Dios que tenga gozo. Y con gozo, porque somos felices en el Señor. No merecías eso. Merecías que por causa de tu pecado la muerte te alcanzara, y con la muerte el juicio. Pero el plan de Dios estaba trazado. Así como se trazó en Abraham, había un plan perfecto. Dios también trazó un plan sobre nosotros. Y dijo: hoy me va a conocer. Dice que ya no le siente sentido a la vida. Dice que lo mejor para él sería morirse en algún momento. Pero hoy me va a conocer. Él sabrá que hay más propósitos divinos en mí para con él. Él me va a conocer. Yo me le voy a revelar a él. No sé cómo se te reveló, pero eso es hermoso. Y la experiencia que sé yo, hermano, ese encuentro con Dios fue que cambió nuestro lamento en fiesta y nuestra tristeza en alegría. Y hubo novedad de vida en nosotros. Esa es la experiencia que Dios dio. Cuando un creyente dice: hasta aquí llegó, hoy me regreso, significa que tratas con desprecio la revelación que Dios quiso darte a ti, que no la valoraste, y que tienes el sacrificio de Cristo sin valor. Eso es lo que miran en el cielo. Lo segundo que se experimenta cuando voluntariamente se peca es que pisoteas al Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre con la cual te santificaron. Mira lo que dice el capítulo 7, verso 25 del escritor a los Hebreos. Por lo cual dice: puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. ¿A qué se está refiriendo el escritor a los Hebreos? A la perfección del sacrificio y de la sangre derramada por el Señor. La sangre derramada por Cristo fue tan perfecta, hermano, que nos santificó, dice la palabra de Dios. El anciano Juan dice que es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado. Es la experiencia de la santidad la que produce la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que da la experiencia, hermano, de la limpieza, de la purificación en la vida de aquel que confiesa al Señor. Y esta experiencia es tan perfecta, hermano, tan perfecta, que no hay que repetir esa experiencia continuamente como pasaba en el pasado, que el sacerdote pasaba cada año, porque aunque se limpiaban los pecados de ese año, el pueblo seguía pecando. El otro año tenía que hacer otro sacrificio, otra vez, hermano, rociar esa sangre, y el siguiente año otra vez, porque al sinvergüenza se le seguía despertando la carne. Pero el pacto de la gracia es tan perfecto que el que experimenta el baño de la sangre de Cristo, este es santificado de la cabeza a los pies. Este es apartado como propiedad del Señor. Se experimenta, hermano, una posición especial. Tan poderoso es el sacrificio de Cristo, hermano, que por pecador que fuese el hombre, por sinvergüenza que fuese el hombre, la sangre de Cristo lo cambia. Y la evidencia es el que está sentado a la par tuya. Por perverso, por sinvergüenza,
nadie más pudo transformarte sino la sangre de Cristo. Claro que sí. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Nosotros somos testigos que Él cambia no a pausa, no a media. Él cambia por completo, de la cabeza a los pies. La sangre de Cristo nos santifica. ¿Cómo es que alguien que ha experimentado la santificación a través de la sangre de Cristo, hermano, la pureza de su vida, la limpieza de su vida, vuelve a ensuciarse con el pecado? ¿Y usted cree que es correcto de repente decir, hermano, es que como tanto sinvergüenza hoy en día, hermano, es que la carne es débil? Aquí tratamos de educarlo a usted para que hable como cristiano, no como pagano. Que hable como alguien que ha experimentado el poder de la sangre de Cristo, no como alguien que lo anda limpiando a cada rato, hermano, con una experiencia espiritual así bastante inconstante, sino que aquel que ha experimentado el cambio total del Señor, este puede decir, claro que sí, poderoso es Dios para sostenernos, poderoso es Dios para darnos victoria, poderoso es Dios para sacarnos adelante. Como dice Pablo, si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todo lo que le pidiéramos? Y es tan efectiva la sangre de Cristo, que es a través de ese sacrificio, dice el escritor a los Hebreos, que se le entregó un sacerdocio perpetuo. Un sacerdocio perpetuo. Daniel Franco por televisión se está reconciliando desde Apopa. Gloria al Señor. Claro que Dios es un Dios de oportunidades, pero hay que ser agradecido con Dios. Sama y Rabaya Sahama, porque es Dios el que te ha escogido. Es tiempo de serle fiel. Dios bendiga a Daniel Franco esta noche. Claro que Dios es un Dios de oportunidades. Pero usted cree que es así de sencillo. Usted que se mantiene firme, tener por inmunda la sangre de Cristo significa tenerla como ineficiente. Cuando alguien se para y dice, hermanos, es que la carne es débil, y otros se pasan de la raya diciendo, es que ni cuenta me di, hermano. No sé. Cuando vine a sentir, ya estaba en pecado. ¿Va a creer? Y otros son tan hipócritas, tan perfectos hipócritas, que hasta derraman lágrimas, hasta la voz se les corta, hermano, y comienzan a decir, hermano, compréndame. Es difícil ser marido de una sola mujer, hermano. Algunos de ustedes, como dormidos, escuchan la palabra, es capaz que lloran también con el sinvergüenza. Otros que tenemos abierto nuestro entendimiento y hemos experimentado el poder de la sangre de Cristo, podemos decir, momento, la sangre de Cristo es poderosa. El sacrificio de Cristo es poderoso. El sacrificio de Cristo perfecciona el llamado otorgado al hombre. No solamente lo saca del pecado, sino que también perfecciona la ayuda del cielo, porque allá tenemos un sumo sacerdote que intercede por cada una de nuestras necesidades. Alabado es el nombre del Señor. Es el único que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo y no pecó. Alabado es el nombre del Señor. Eso significa que Él sabe que es difícil. Para eso se preparó un sacrificio perfecto, para que no quedara ninguna parte del creyente que confesara a Cristo sin estar cubierto de la santificación de Dios, y que de repente salga la gran chulada diciendo, hermano, fallé. Una patada hay que darle a usted, hermano, y meterle el zapato en la boca para que aprenda a hablar como hombre y mujer de Dios.
Aquí no estamos produciendo gallinas, necesitamos águilas. Basta ya de traer vituperio al nombre de Cristo. Tiene que levantarse una iglesia fiel que esté dispuesta a mantenerse de pie. Y aunque venga la batalla que quiera venir, que se pueda encontrar una iglesia dispuesta a estar enamorada solo de su Señor. Mire el privilegio que ahora tenemos. Algunos de ustedes hasta imágenes cargaban antes, hermano. Algunas hermanas hasta de India se vestían antes. Ahí iban detrás del muñeco y le habían hecho creer a usted que entre más pesaba era porque sus pecados se estaban purgando. Porque la imagen no pesa nada. Usted sentía que le pesaba por sinvergüenza. Y hoy se reveló Cristo. Y eres participante de la gracia de Dios. Y aparte de eso te santifican, te escogen. Por eso la Biblia dice que se pagó un precio. Se pagó precio de sangre por la iglesia del Señor. Se pagó un alto precio por la iglesia de Cristo. Y usted cree que es así de fácil decir: no, hoy peco, mañana veo qué hago y yo sigo adelante porque estoy en victoria y el diablo está derrotado. Cuando usted no entiende lo que en lo espiritual ha sucedido. Por eso el escritor a los Hebreos dice: eso hay que tenerlo claro como la iglesia del Señor. Nosotros no podemos tener rechazando en poco el sacrificio y la revelación que Dios nos ha reservado para nuestras vidas. No podemos tener en poco la experiencia de la santificación que la sangre de Cristo nos ha otorgado. Al contrario, deberá de estar una iglesia comprometida. Así como Él se entregó, hay que entregarnos nosotros también. Y así como Él nos escogió para ser su pueblo, a vivir para Dios, se ha dicho. A vivir para Dios, se ha dicho. Alabado es el nombre del Señor. Y el verso 30 del capítulo 10, verso 29 del capítulo 10 sigue diciendo: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Vea para acá. En tres cosas se resume el pecado voluntario: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre con la cual te regalaron una experiencia que no la vas a encontrar en ninguna parte. Te santificaron. Número 3, que ahora afrentaras el Espíritu de gracia. ¿Por qué cree que Dios es severo diciéndole a su pueblo: señores, está establecido, yo le voy a pagar según su obra a cada uno de ustedes? Mía es la venganza. No está hablando un pastor, Señor, ni tampoco está hablando un hermanito. Está hablando Dios. Y vas a experimentar que horrenda cosa es tratar de burlarse de un Dios que está vivo. Producir afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, al Espíritu de amor, hermano, que se nos ha revelado. Es negarnos continuamente o rechazar continuamente la voz de Dios. ¿Usted cree que el que peca, hermano, lo peca así de hoy a mañana? ¿Usted cree que esto es hoy me desperté con ganas de pecar y pequé, pero después de pecar siento de restaurarme y seguir en el ministerio? Y me restauro, según yo, me restauro. Y el proceso en el que has avergonzado al Espíritu Santo. Porque que alguien diga: hermano, después de experimentar al Espíritu Santo no pude ser fiel, hermano. ¿Cómo? No pude, hermano. No pudo, no. ¿Y quién lo venció?
la tentación me venció, hermano. Y hasta grandes lágrimas de cocodrilo saca. Sí, hermano, no entiendo cómo. No entiende usted cómo. Y el Espíritu Santo, hermano, a un costado tuyo, también sintiendo vergüenza, haciéndolo pasar vergüenza. No lo entiendes. Y el Espíritu Santo tendría que levantar mano y tendría que decir: nunca te hablé. Nunca te hablé. Jamás te advertí en contra del pecado. Nunca te advertí con relación al camino que llevabas. Nunca te detuve. Nunca te confronté. Nunca te revelé. Nunca te lo mostré. Si tenemos un espíritu que es fiel. Si el anciano dice: si vuestro corazón os reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Si de repente comienzas a tener actitudes que no son correctas y tu corazón te dice: eso no es correcto, es un sistema moral, pues más grande es Dios. Cuando su pueblo de repente se está extraviando, ¿cómo no va a guardar el Espíritu Santo a los que son de Él? ¿Cómo no los guardará? Si antes que la tentación enfrente tu vida, el Espíritu ya te preparó. El Espíritu ya te habló. El Espíritu ya utilizó a alguien diciéndote: hija, cuidado con esas amistades. La esposa ya le dijo: hijo, lo estoy viendo raro, hijo, cuidado. El esposo ya se llenó del Espíritu y te dijo: hija, veo que las cosas están cambiando. El Espíritu se le metió a tu hijo y te dijo: mamá, yo estoy viendo que las cosas ya no son iguales. No te hablé, dice el Espíritu. No te hablé. Por eso se vuelve una vergüenza para el Espíritu, una afrenta, el que el creyente salga diciendo: es que la carne es débil. Y el Espíritu dice: ¿cómo? Débil. La carne es débil. ¿Acaso no te visité yo? ¿Acaso no te visité para ministrarte? ¿Acaso no te busqué para fortalecerte? ¿Acaso yo no me revelé a tu vida? ¿Acaso no estuve dispuesto a pelear tu batalla? Porque el apóstol Pablo dice que el secreto de la santidad es que dependa del Espíritu, porque a través del Espíritu se pueden hacer morir los deseos de la carne. ¿Acaso no estuve dispuesto, dirá el Espíritu, a darte victoria en contra de la tentación? El detalle es de que comenzaste a extraviarte y a cerrar tu entendimiento a la voz del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: no contristéis al Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu trata de trabajar en tu vida y no le das espacio? Cuando el Espíritu quiere perfeccionar la voluntad de Dios en un creyente y el creyente quiere seguir en su propia voluntad, entonces el Espíritu se entristece. El apóstol Pablo dice: no endurezcáis vuestro corazón a la voz del Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Si hoy oyereis mi voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestro corazón. Como alguien va a terminar diciendo: ya no pude, hermano, ya no aguanté. ¿Cuánto aguantó? 10 años para la gloria de Dios. Y a los 10 años, pues sí, ni modo. Otros pecan y yo, ¿por qué no? ¿Se cree que nos genera vergüenza al Espíritu Santo ese tipo de actitudes? Cuando el Espíritu ha estado dispuesto a fortalecerte. Cuando a veces el Espíritu te ha levantado a orar por las madrugadas, porque no es usted, Señor, es el Espíritu. Cuando el Espíritu ha despertado el deseo de que ayunes
y ni siquiera sabes por qué vas a ayunar, pero el Espíritu te ha dicho ayuno, Señor, ayuno, y de repente caes de rodillas, presentas el ayuno y dices: Señor, guárdame, y el Espíritu te prepara para lo que viene más adelante. El Espíritu se te revela con anticipación, el Espíritu te regala experiencia gloriosa, como dice el escritor a los Hebreos, para que comprendas que estamos seducidos por cosas mejores, que estamos seducidos por algo más glorioso, y son las cosas espirituales que jamás encontrarás en otra parte, lo que solamente vas a deleitar y disfrutar en la presencia de el Señor. Pero qué duro es cuando un creyente comienza, hermano, a endurecer su corazón. Por eso es que sucede que Dios te habla y como que no se le predicara a algunos de ustedes, hermano. Te estás encaminando a que en algún momento el Espíritu se aparte de ti y tome la decisión de ya no más motivarte a buscarle. ¿Por qué crees que debes llamar el mover del Espíritu en tu vida? Porque la iglesia no puede cambiar el derramamiento del Espíritu genuino por la emoción. No lo puedes cambiar, porque el día que en esta iglesia se cambia la unción del Espíritu, hermano, por la emoción se metió el pecado y la inmoralidad en esta iglesia. Porque tendremos a bastante gente sentadita acá, pero gente que oculta pecado y que va a danzar y que va a hablar en lengua pensando que es el Espíritu Santo cuando están llenos de emoción. Porque el Espíritu Santo transforma a su pueblo cuando le regala esas experiencias y los transforma conforme a la voluntad de Dios. Perfecciona el plan de Dios para el cual lo llamaron. La emoción no cambia, la emoción se termina. La unción del Espíritu jamás deja de fluir. Es una fuente que fluye para bendición de aquel pueblo que se deleita en su presencia.